57 Carilla, ¿ve? Anteúltimo renglón de abajo hacia arriba, en la primera palabra. Habíamos estudiado al final del shiur anterior, de la clase anterior, que todos estaban de acuerdo, tanto el Rabbi Yoshia como el Rabbi Natán, que en Yom Kippur debían mezclar el Kohen Gadol, la sangre del toro con la sangre del chivito, antes de colocarla sobre el Mizbah HaKetoret. Antes de poner en las 4 esquinas del Mizbah HaKetoret, debían mezclar la sangre del toro con la del chivito. De acuerdo a la conclusión de la clase anterior, esto era opinión aceptada por todos. Sin embargo, nos dice la Gemara, Tania de lo que estudiamos una baraitá que no es compatible con lo que estudiamos y mencionamos en la clase anterior. Esta conclusión de que todos están de acuerdo, en la baraitá vemos que no es así. Está escrito en la baraitá lo siguiente: la Torá nos dijo, va a agarrar de la sangre del toro y la sangre del chivito y va a colocar en las esquinas del Mizbeach. Dice la Gemara, She'iyu me'oravim, Dibrer Bioshia. Bioshia interpretó: tomamos de la sangre del toro y del chivito conjuntamente, mezclándolas, y ponemos en las esquinas del Mizbeach. Así estudió el Bioshia. Es decir, que el Bioshia sí estudió claramente como veníamos estudiando hasta este momento. En cambio, el Natán Omer, Mazé bifnei atzmo, Umizé bifnei atzmo, de este independientemente y de este independientemente. Es decir, la Torá nos dice: vamos a agarrar de la sangre del toro y vamos a colocar en el Mizbeach, y vamos a agarrar de la sangre del chivito y vamos a colocar en el Mizbeach, de cada una independientemente, no juntas. Amarlo Rabbi Yoshia, ya con esto vemos claramente que no es por unanimidad, sino Rabbi Natán discute a la opinión del Rabbi Yoshia. Pero la Baraitá continúa explicando un poquito más la discusión. Amarlo Rabbi Yoshia, le dijo Rabbi Yoshia, valo que va a neemar ahat. El pasuk dice: Vejiper Aarón al Karnotav ahat bashana. La fuente que utilizamos en la clase anterior para decir que todos coinciden que tiene que ser mezclada, era que el pasuk nos dice, cuando habla de la construcción del Mizbah HaKetoret, que el Kohen Gadol una sola vez al año pone sangre en el Mizbah HaKetoret. Y si es una sola vez, entonces tenemos que sí o sí mezclar la sangre del toro con la del chivito y colocar para que sea una sola vez. En cambio, de acuerdo a tu postura de Natán, van a colocar una vez sangre del toro y una segunda vez sangre del chivito. Son 2 veces que ponen sangre. Y la Torá dijo: Ahad Bashana, una sola vez al año. ¿Cómo explicas esto, el Natán? Amarlo el Natán. Le contestó el Natán y le dijo: Valo que va a llamar Midama par u Midama said. Tú argumentas que tiene que ser una sola vez, pero la Torá dice que va a agarrar de la sangre del toro y de la sangre del chivito. Pone sangre del toro y pone sangre del chivito, cada uno independientemente. Así exigió la Torá. La Torá no dijo que va a agarrar de la sangre de ellos y va a poner. Se molestó en decir de la sangre del toro y de la sangre del chivito, cada uno independientemente. ¿Cómo vamos a explicar? Entonces, ¿qué es lo que la Torá dijo? Una sola puesta al año. Lo más deja, ahad de los shetayim midam apar, ahad de los shetayim midam hasaid. La Torá se está refiriendo, en cada una de ellas va a ser una única colocación. Es decir, por un lado, ponemos de la sangre del toro en cada una de las esquinas. Y por otro lado, de la sangre del chivito en cada una de las esquinas. Cuando la Torá dijo una sola vez, quiere decir, de la sangre del toro van a colocar una sola vez. Y de la sangre del chivito van a colocar una sola vez. ¿Y a qué está haciendo referencia? Nunca se pone 2 veces sangre. En ninguna situación, en ningún corbán encontramos que haya que colocar 2 veces de la sangre. Sino, se está refiriendo que incluso, si mientras él estaba colocando la sangre del toro, a modo de ejemplo, colocó en 2 esquinas, y se le derrama y se vuelca el resto de la sangre que tenía en el mizrak, que tenía en el panojo, en el recipiente, y él tiene que degollar ahora, tiene que hacer shahitá a otro toro para terminar con la mitzvah.
no vuelve a colocar en las dos esquinas que ya puso para poner las cuatro esquinas con la misma sangre, que hay opiniones al respecto, como vamos a ver más adelante, que dice que debe comenzar desde el principio otra vez toda la serie. A esto vino la aclaración de la Torá una sola vez. Ya colocaron en dos esquinas sangre del toro, la nueva sangre del toro que vamos a traer no van a colocar en esas esquinas, solamente en las que faltan, ya que sangre del toro una sola vez se pone y no dos. Y lo mismo para la sangre del chivito. Entonces vemos claramente que Rabbi Yoshia y Rabbi Jonatán sí discutieron con respecto a si debemos mezclar la sangre del toro con la del chivito en Yom Kippur o no. Nuestra Mishnah claramente tomó entonces la postura de Rabbi Yoshia. Y esto es reforzado por la siguiente baraitá. Tania Idach, tenemos otra baraitá que dice: Verakach midam apar o midam hasair, para agarrar de la sangre del toro y de la sangre del chivito, que estén mezcladas ze bazé, una con la otra. La Torá habla de agarrar la sangre del toro y del chivito conjuntamente. Hasta ahora, o la pregunta de mi baraitá: ¿estás tú seguro de que es conjuntamente? Quizás se refiere sangre del toro por un lado y sangre del chivito por el otro lado. Tamuromar, ahat. Sobre eso, dice la baraitá, tenemos la aclaración del pasú que dijo: una sola vez en el año colocamos sangre. Por lo tanto, tienen que estar mezcladas para que sea una sola vez que ponemos sangre. Y dice la Gemara: Ustamá Rabbi Yoshia. Y entonces esta baraitá nos trajo setam de manera completamente cerrada y tácita. Y así también nuestra Mishnah, solamente como la opinión del Rabbi Yoshia, que se mezclan, y ni siquiera se molestó en nombrar la opinión del Rabbi Jonatán y de mencionar que existe una otra opinión. Por lo tanto, así vamos a determinar que sí debe mezclar la sangre del toro con la sangre del chivito. Natán está malé barrecan de Julé. Ahora, volviendo a la Mishnah dijo que para mezclar, como estamos viendo, agarraba el recipiente con la sangre del toro y lo vertía en el recipiente que se encontraba la sangre del chivito. Y luego, ahora que el Cohen Gadol mezcló las sangres, le queda obviamente un recipiente vacío y el otro lleno. Dijo ahí en la Shon de la Mishnah, las palabras textuales que ahora vamos a analizarlas en la Gemara, es Benatán etamalé barrecan, y colocaba el lleno en el vacío. Estas son las palabras textuales que dice la Mishnah. Y vamos a ver ahora inmediatamente a qué se refiere. Le preguntó una oportunidad a Rami bar Hamá a Ram Hizda una duda alágica en general, en cualquier korban. Ya sabemos y mencionamos muchas veces que ni bien se hace shahitá el korban, ni bien negociamos al korban, el Cohen tiene que estar recepcionando la sangre en un keli. Y a partir de la recepción de la sangre comienza la obligación de los Kohanim en lo que es la abodat sherut, lo que es el trabajo de servicio a Boreolam. La shahitá la puede realizar cualquier yudí, incluso el dueño del korban o no el dueño del korban, todos pueden realizar la shahitá. Pero a partir del Kabbalat Adam es abodá, ya es servidumbre del Cohen. Ahora bien, el recipiente, por ser servidumbre, es Keli Sharet. Es también un recipiente que es Kadosh y que está fabricado específicamente para esa finalidad. La pregunta es la siguiente. El Cohen colocó un recipiente adentro del otro, ambos Keli Sharet, y recibió la sangre en ese recipiente. ¿Cuál es el inconveniente que habría acá? En todo lo que respecta a la abodá, a la servidumbre de los Kohanim, el Cohen tiene que hacer el trabajo de manera directa y no puede haber ninguna interferencia e interrupción en la abodá. Por ejemplo, si el Cohen quisiera trabajar con un guante en la mano para no ensuciarse, la abodá que él estaría realizando sería una abodá pesulá, sería un servicio inválido. Tiene que estar él mismo en contacto directo con el Keli Sharet, con el recipiente
a utilizar. Por lo tanto, surge la duda en esta situación, así le preguntó, al tener un recipiente adentro del otro, y el Cohen obviamente sostiene del keli del recipiente exterior, la sangre no está cayendo en el exterior, sino en el segundo recipiente que está dentro del otro. Por lo tanto, cabe preguntar, Mau, min bemino hotzetz o eno hotzetz. Al ser que se tratan de recipientes similares, que tienen la misma estructura y la misma función, ambos son para recepcionar la sangre, no se considera interferencia entre la mano del Cohen y el recipiente que tiene la sangre, a pesar de que el Cohen no está sosteniendo con su mano directamente el que contiene la sangre, sino el recipiente exterior que está conteniendo al otro recipiente, pero al ser que son kelim, instrumentos similares, no es interferencia, o igualmente se llama interferencia y no sería válido esa recepción de la sangre. Así le preguntó. Amarle le contestó Rav Chisda, Tanitúa, esto que tú estás planteando lo tenemos aparentemente ya estudiado claramente en nuestra Mishnah, y vamos a ver cómo es que interpretó Rav Chisda nuestra Mishnah. La Mishnah, como dijimos recién, mencionó que una vez que terminó de volcar la sangre del toro en el recipiente que tiene la sangre del chivito, colocaba el lleno en el vacío. ¿Y a qué se refiere colocar el lleno en el vacío? Mai, la oshiv mizrak male letoch mizrak rekan. ¿Acaso no se refiere que toma el recipiente que tiene ahora la sangre de los dos, la sangre del toro y del chivito, y está lleno, lo coloca y lo pone adentro del recipiente vacío? Así el Cohen Gadol no tiene en sus manos un recipiente vacío sin ningún sentido y tiene las dos manos ocupadas. Entonces va a agarrar el recipiente lleno, lo pone adentro del recipiente vacío y sostiene los dos conjuntamente. ¿Acaso no se refiere a eso a la Mishnah? Y claramente nos está diciendo que no hay problema entonces que el Cohen tenga, en este caso el Cohen Gadol, tenga la sangre a través de otro recipiente, y él con esto tiene que hacer ahora la colocación de la sangre, y no estaría haciéndolo de manera directa. El sostener a la sangre, que también es una mitzvah, y el transportarla, que también es una mitzvah, estaría con una interferencia. Vemos entonces, le dijo Rav Chisda, que la Mishnah nos está diciendo que al tratarse de dos kelim similares no es ningún inconveniente. Le contestó y le dijo, le observó, sí, Rabbi Bar Hamá aparentemente, y le dijo, discúlpeme, Hakam, pero no es así. Eida mazrek male letoch mizrak rekan. La intención de la Mishnah, yo interpreto, que toma la sangre del recipiente lleno y la vierte en el recipiente que está vacío. A eso se refiere que el lleno lo pone en el vacío. El contenido del recipiente lleno lo vuelca y lo vierte en el recipiente vacío. A eso se está refiriendo. Le dijo, si es así, hasta la de Reyá, ira, dama, para dos damas ahí. Eso ya figuró anteriormente, que volcaba la sangre del toro adentro de la sangre del chivito y ya los mezcló. Y se llamará igualmente, que dele ademán y a fe. Es verdad, primero vertía la sangre del toro en el recipiente que tiene la sangre del chivito y se mezclan allí, pero nuevamente ahora agarraba de la sangre conjuntamente y la volvía a volcar en el recipiente vacío para que se mezcle bien una sangre con la otra. Pero siempre estamos hablando de colocar una sangre adentro de la otra sangre, y el Cohen Gadol sostiene con una sola mano un solo recipiente. Nunca tiene los dos recipientes en la misma mano, uno dentro del otro. Y por lo tanto, no tenemos ninguna prueba a la pregunta y al interrogante que estamos analizando. Por lo tanto, debemos salir a la investigación de otra Baraitá o Mishnah que nos pueda ayudar a disipar esta duda. Tashema. Y es lo que hace aquí la Mishnah, la Gemara, y nos trae una Mishnah en Masejet Zebahim, en el tratado de Zebahim, cuando los Kohanim están realizando la Abodá. Tenemos también no solo problemas de interferencia de Hatzitzá entre la mano del Kohen y los recipientes que él tiene que sostener o agarrar, sino también en
la manera en la que ellos están parados. La Torah nos dice, la amod le sharet beshem Hashem. Ellos tienen que estar parados para servir a Boreolam. Y así, como la ritzpah de la Azara, el piso del Bet HaMikdash, tiene que dushar, al igual que el Keli Sharet tiene que dushar, los objetos, ¿sí?, de servidumbre tienen que dushar, de la misma manera que no puede haber interferencia entre la mano del Kohen y los Keli Sharet y estos utensilios Kedoshim, tampoco puede haber interferencia entre el piso que tiene que dushar y el pie de los Kohanim. Los Kohanim trabajaban descalzos en el Bet HaMikdash y no podía haber interferencia entre el pie del Kohen y el piso de la Azara. Y sin embargo, la Mishnah, justamente allí en el Tratado de Zebahim, nos dice, allá Omer Agapé Keli, si el Kohen, cuando estaba haciendo alguna de las abodot, estaba parado sobre algún recipiente, o Agapé Regel Javeró, o incluso, si estaba pisando el pie de su compañero Cohen que estaba al lado en el momento que está haciendo alguna de las abodot, pasú. También eso se llama interferencia y no es válida la abodá que hizo el Cohen en aquel momento. Y un pie con otro pie es mimemino, es la misma especie, son pies de Kohanim. Entonces vemos que incluso si se trata de una misma especie, un mismo modelo, ambos Kohanim, ambos servidores de Boreolam, igualmente se llama Hatzitzá, se llama interrupción, interferencia. Entonces aquí vamos a decir lo mismo. No sirve colocar un recipiente dentro del otro. Contesta la Gemara, no me parece que sea esto una prueba. Una pierna o un pie no puede ser anulada frente al otro. Son dos personas distintas. Son autónomos, independientes uno del otro y cada uno decide lo que hacer. No podemos decir que un pie se mimetiza con el pie de otra persona. Por eso allí es interrupción. Pero un recipiente que no tiene decisión propia, es inerte, y yo lo coloco intencionalmente uno dentro del otro y quiero utilizarlo conjuntamente y yo soy quien decido, ahí perfectamente podemos decir que no sea ninguna interrupción o interferencia y que se puede utilizar perfectamente. Por lo tanto, de acuerdo a este primer planteo de la Gemara, no tendríamos una respuesta clara y precisa si estaría permitido o no. Sin embargo, hay una segunda versión de cuál fue la pregunta que le hizo Rami Bar Hamá a Rab Histá. Así es lo que le preguntó de acuerdo a esta segunda versión. ¿Derech Sherut Bekaj o en Derech Sherut Bekaj? Para esta segunda versión era claro y aceptado por ambos que no se considera interrupción e interferencia si es min beminó, si es todo de la misma especie. Entonces, un recipiente dentro del otro no sería problema de Hatzizá bajo ningún punto de vista. ¿Cuál sí es entonces la duda? Sería la siguiente. Derech Sherut Bekaj o en Derech Sherut Bekaj. ¿Es manera de servidumbre utilizar un recipiente dentro del otro o no? No por interrupción, sino por la manera en que debe ser realizado el servicio y la abodá. Estamos frente a Boreolam, es respetuoso, es servicial poner un recipiente adentro del otro para hacer la abodá, o sería una falta de respeto y no es algo servicial, y por eso estaría descalificado, ya que la Torah dijo la aboda de Sharet, que estén parados para servidumbre. ¿Esto es manera de servidumbre o no? Y le contestó y le dijo, sí, Tashema, de Tal Bishmael. Tenemos una braita en la que el señor Bishmael dijo, está escrito en la Torah, al final de Perashat Bamidbar, Velakach et kol kelei hasharet asher yeshartu bam bakodesh. Va a agarrar et kelei hasharet, los recipientes de una servidumbre. No et kelei hasherut, sino hasharet, ni siquiera sherutim, de servidumbres. Habló, como dice aquí, repitado de Ver Bishmael, Shene Kelim, habló de dos objetos mínimamente, ya que dijo Kele en plural, y Sharet, Vesherut Ahad, y me habló de un solo servicio.
indicándonos, dice todo el Ismael, que se puede utilizar dos recipientes conjuntamente para un solo servicio. Por lo tanto, la Torá está avalando que se puedan utilizar dos recipientes, uno dentro del otro, para hacer la boda. Entonces, de acuerdo a esta segunda versión, claramente hay una pregunta y una respuesta bien detallada que sí está permitido utilizar un keli adentro del otro. Y una pregunta más que le hizo Rami bar Hama a Rav Chisda. Ba'e minne Rami bar Hama mi Rav Chisda. הנה יחסיל בתוך המזרק וקיבל בו את הדם מהו. En el mismo sentido de pregunta, tenemos el keli sharet, el keli receptor, el recipiente para recibir la sangre, valga la redundancia, pero le colocaron dentro de él una fibra vegetal, como si fuese una liana que crece alrededor de los árboles, que son como si fuesen muchas fibras entrelazadas unas con otras. Lo colocó adentro del keli sharet, en la base del recipiente, y con eso fue y recepcionó la sangre. Ahí le preguntó, Mau, ¿cómo sería la halajá? Mi beshelo mi no jotet o el jotet. Al ser que obviamente esto es un cuerpo completamente ajeno y extraño, que no tiene nada que ver con la servidumbre, es interferencia y no es válido, o quizás no hay ningún problema. Y la Gemara explica, ¿cuál es la posibilidad de decir que esto no se considere una interferencia? La Gemara misma la explica y dice así, ¿qué van de mejanjel? ¿La hait o dirma lo llena? Al ser que la sangre se filtra y pasa entre las fibras y tiene contacto directo con la base del recipiente, entonces no se va a considerar una hatzitza, una interferencia, o no hacemos diferencia. La sangre tiene que estar completamente libre adentro del recipiente y que no haya ningún cuerpo extraño adentro del recipiente en absoluto. ¿Cómo funciona esto? Esta es otra pregunta que le hizo Rami bar Hama a Rav Chisda. Y le contestó, Amarle Tanena, estudiamos esto, sí, ya también, claramente, en la Mishnah, en el tratado de Pará, cuando nos habla allí sobre la misana Pará Adumá, la Torá exige que se junte agua de manantial, Maim Haim el Keli. Tenemos que agarrar agua de manantial y colocarla directamente en el recipiente para mezclarlo con la ceniza de la Pará Adumá. Y no puede haber allí tampoco interferencia. El agua tiene que tener contacto directo con el recipiente. Y sin embargo, está escrito allí que si había una esponja vegetal en el recipiente, o mejor dicho en el shoque, el caso puntual que habla ahí la Mishnah, es que el agua del manantial entraba a una roca que de manera natural incluso se ahuecó por el paso del agua, y el agua del manantial quedó acumulada en esta roca. Pero allí mismo había también una esponja vegetal. Entonces, nosotros queremos ahora agarrar del agua que se encuentra allí para colocarla en el recipiente. Está escrito, no hay ningún problema de tomar el agua y de agarrar aquella agua que se encuentra en esta roca, ya que sigue considerándose agua de manantial al estar conectada con el manantial, pero solamente tiene que ser agua del manantial. Vamos agarrando de allí y colocando en el recipiente, pero una vez que llegamos hasta la esponja vegetal, por más que la esponja vegetal también contiene agua, no podemos utilizar del agua que ya está adentro de la esponja o en contacto con la esponja, sino toda la que se encuentra superficialmente por arriba de ella. Vemos que no se consideró interrupción entre el agua y la roca del manantial el hecho de que está ahí esta esponja vegetal. Aquí también vamos a decir que no se llama interferencia, ya que, como dijimos, el agua filtra y tiene contacto.
no agarramos la que está adentro de ella, porque se llamaría que está en otro lugar, pero no se consideró interferencia, interrupción al resto del agua. Aquí digamos lo mismo. Le contestó y le dijo, Shalemaya de Kalishe. Creo que no se puede comparar. El agua es mucho más líquida que la sangre. La sangre es más espesa. El agua sí fluye libremente entre las fibras. La sangre no. Y se puede considerar igualmente una interferencia. Así es, de acuerdo a la primera versión también, como le respondió. Sin embargo, y que de hambre tenemos una segunda versión que dice, Ají Pashate. Así fue que le contestó Rab Chisda Rami Bar Hamá, Badam Kasher Bakometz Pasul. No le trajo una prueba y una demostración de lo que está escrito en la parada Dumá, sino directamente le dio una respuesta concluyente. La sangre no es ningún problema de interferencia, filtra libremente entre las fibras vegetales y no hay problema de hatzitza, de interferencia. Sin embargo, si realizamos lo mismo en el Cometz, cuando se traía un corbán de sémola y aceite de oliva, que había que tomar un puñado, como mencionamos anteriormente, y colocarlo en el Kelei Sharet para quemarlo en el Mizbeach, que es una similitud a lo que se le hace con el corbán de animal, en que hacemos shahita, recepcionamos la sangre, la llevamos y la salpicamos en el Mizbeach. Cuando el corbán es de minha, es de sémola, tenemos la misma situación. Toda la mezcla de sémola con aceite de oliva sería como el animal. Cuando hacemos la kemitza, tomamos el puñado, es como hacer la shahita. Cuando lo colocamos en el recipiente, en el Kelei Sharet, es como recepcionar la sangre también en el Kelei Sharet. Luego se lo transporta y se lo pone sobre el Mizbeach. Entonces, también el colocar el Cometz, el puñadito, en el Kelei Sharet es como recibir la sangre en el Mizrak, en el panojo. Ahí también vamos a analizar e investigar lo mismo. Sobre eso, sí estoy de acuerdo, le dijo la Chisda, que si colocamos esta fibra vegetal en el Kelei Sharet y la kemitza, el puñadito, lo colocamos sobre él, ahí seguro se va a llamar hatzitza, interferencia, y no va a ser válido. Solo en la sangre es que lo permitimos, porque la sangre, como dijimos, filtra entre las fibras y entonces no se llama que hay interferencia.